En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un personaje muy intrigante en la historia bíblica, Herodes Antipas, el rey que se burló de Jesús. Un hombre que jugó un papel clave en los eventos que condujeron a la crucifixión de Cristo, pero cuyo destino fue sellado por su arrogancia y falta de fe. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca de Galilea y Perea, y gobernó en una época llena de tensiones políticas y religiosas. Aunque a primera vista podría parecer solo un personaje más en el drama de la crucifixión, su historia es mucho más compleja y trascendental de lo que se podría imaginar. Herodes Antipas es conocido principalmente por su relación con la muerte de Juan el Bautista, pero su encuentro con Jesús es de particular interés. En los Evangelios, se describe cómo, cuando Jesús fue arrestado y llevado ante él, Herodes se burló de él. No entendió la grandeza de la figura que tenía frente a él y, en lugar de reconocer la autoridad divina de Jesús, se mostró despectivo. Jesús no respondió a sus burlas ni a sus preguntas, lo que dejó a Herodes frustrado y confundido. Este episodio marca un punto crítico en la narrativa de la Pasión, ya que revela mucho sobre el carácter de Herodes y su incapacidad para ver la verdad que estaba frente a él. Este encuentro con Jesús es muy significativo porque muestra cómo el poder humano, representado en la figura de Herodes, se ve impotente ante el poder divino. Herodes pensaba que podía controlar todo a su alrededor, pero en su arrogancia, no entendió que lo que tenía frente a él era la fuente de toda autoridad, la fuente de todo poder, Jesús, el Hijo de Dios. En lugar de temer a Dios, Herodes se sintió amenazado por él, lo que lo llevó a hacer un juego de poder, un juego de burla. Pero el reino de Dios no se trata de poder terrenal, es un reino espiritual que no se puede manipular con arrogancia ni ego. En este vídeo, vamos a desentrañar no solo la historia de Herodes Antipas, sino el simbolismo profundo detrás de su interacción con Jesús. ¿Por qué se burló de Jesús? ¿Qué lo llevó a tratar a Cristo con tal desprecio? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de este rey que tuvo el privilegio de ver a Jesús cara a cara, pero no pudo reconocerlo como el Mesías? Su historia es un reflejo de los desafíos de la fe, el orgullo humano y la falta de humildad ante el poder divino. Herodes no solo se burló de Jesús en ese encuentro, sino que también se alineó con aquellos que querían destruirlo. Al final, su destino fue trágico. A pesar de su poder, su vida terminó de manera ignominiosa, mientras que la verdadera grandeza de Jesús brillaba a través de su sacrificio en la cruz. Esta historia no es solo una lección sobre Herodes, sino también una reflexión sobre nuestra propia relación con el poder, la humildad y la fe. Antes de continuar, si te está gustando esta reflexión sobre Herodes Antipas y su encuentro con Jesús, no olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal. Aquí hablamos de historias bíblicas como esta, exploramos los aspectos más profundos de la fe, el poder de la gracia y los momentos trascendentales que cambiaron la historia. Si eres un amante de las Escrituras y quieres conocer más sobre los personajes que dejaron su huella en la narrativa de la salvación, este es tu lugar. Así que suscríbete y acompáñanos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Herodes Antipas no era ajeno a las figuras espirituales. Antes de burlarse de Jesús, ya había tenido un encuentro con otro hombre santo, Juan el Bautista. Herodes lo escuchaba con interés, lo temía incluso, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo. Sin embargo, atrapado entre su debilidad moral y la presión de su entorno, terminó ordenando su ejecución para complacer a Herodías, su esposa, y a su hija Salomé. Aquel acto cobarde marcó el inicio de su caída espiritual. La conciencia de Herodes ya estaba perturbada desde entonces. Algunos relatos dicen que, al oír hablar de Jesús y sus milagros, creyó que Juan había resucitado. Eso demuestra la culpa que lo consumía por dentro. Y cuando finalmente tiene a Jesús frente a sí, en lugar de arrodillarse, se burla. En lugar de temer, juega con el misterio divino como si se tratara de un espectáculo.
Herodes esperaba ver un milagro. Quería entretenimiento. No buscaba salvación ni verdad, sino satisfacción personal. Este momento lo pinta de cuerpo entero, un hombre que tuvo todas las oportunidades de redención, que estuvo rodeado de señales divinas, pero que decidió ignorarlas, por orgullo, por temor, por ceguera espiritual. Jesús, en cambio, guarda silencio. Ese silencio es más poderoso que 1000 palabras. No porque Jesús no tuviera nada que decir, sino porque su silencio era el juicio. Cristo no tenía que justificarse ante un hombre como Herodes, que ya había sellado su corazón contra la verdad. Este gesto de Jesús, tan solemne, es una lección para todos nosotros. Hay momentos en que el cielo guarda silencio ante la soberbia humana. No por indiferencia, sino porque el corazón endurecido no escucha, no ve, no recibe. Herodes entonces lo viste con una túnica resplandeciente, lo ridiculiza como si fuera un falso rey, y lo envía de nuevo a Pilato. En ese instante, Herodes y Pilato, antes enemigos, se hacen amigos. ¡Qué ironía! Dos hombres unidos no por la justicia, sino por la indiferencia ante la verdad. Dos figuras políticas, representantes del poder terrenal, incapaces de reconocer al Rey del universo. Lo que para ellos era una burla, para el cielo era el cumplimiento de una profecía. Y aunque ellos pensaban que dominaban la situación, en realidad estaban siendo instrumentos, sin saberlo, del plan divino de redención. El episodio de Herodes Antipas es una advertencia espiritual. Podemos estar frente a Jesús, podemos incluso escuchar su voz a través de otros, tener señales, vivir experiencias espirituales profundas, pero si nuestro corazón se cierra, si nuestra fe se vuelve entretenimiento o indiferencia, entonces podemos terminar como Herodes, siendo testigos de la gloria sin poder participar de ella. Imagina por un momento tener al Salvador del mundo frente a ti, y no reconocerlo. Eso fue lo que le ocurrió a Herodes. Esa ceguera espiritual es la que debemos evitar a toda costa. La historia de Herodes Antipas no es solo un hecho del pasado, es un espejo para nosotros hoy. ¿Qué hacemos cuando Cristo se presenta en nuestras vidas? ¿Lo ignoramos, lo ridiculizamos o lo recibimos con fe? En la próxima parte de este vídeo, vamos a explorar cómo este desprecio de Herodes hacia Jesús no quedó sin consecuencias. Veremos cómo su vida terminó lejos del poder, olvidado, y sin la redención que alguna vez tuvo al alcance de su mano. Acompáñanos en esta historia que nos enseña que tener a Cristo cerca no es suficiente. Hay que aceptarlo con humildad y fe. Herodes Antipas, tras burlarse de Jesús y devolverlo a Pilato, pensó que el episodio había terminado. Que todo aquello era simplemente un momento más de política y conveniencia. Pero no sabía que esa burla marcaría un punto sin retorno en su vida. Porque cuando se rechaza abiertamente a Cristo, se rechaza la vida misma. Se cierra la puerta de la gracia. No porque Dios la cierre, sino porque el corazón se endurece tanto que ya no quiere entrar. Después del juicio de Jesús, Herodes regresa a su palacio, a sus banquetes, a su vida de lujos, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él ya no había paz. Desde que mandó matar a Juan el Bautista, su conciencia había comenzado a desmoronarse. Y ahora, tras haber tenido a Jesús cara a cara y haberlo despreciado, esa grieta en su alma se transformó en un abismo. Aún rodeado de oro, poder y placeres, Herodes se convirtió en un hombre vacío. La presencia de Dios se había retirado de él. Lo que sigue en la historia de Herodes Antipas no es tan conocido, pero es profundamente revelador. Años después de la crucifixión, su situación cambió drásticamente. El mismo emperador romano que lo había confirmado como gobernante, Tiberio, murió, y Calígula tomó el poder. Bajo este nuevo régimen, la influencia de Herodes fue debilitándose, especialmente por causa de las ambiciones desmedidas de su esposa Herodías.
Ella deseaba que Herodes fuera proclamado rey por completo, no solo tetrarca, y presionó para que presentara su caso ante el emperador. Pero lo que parecía una estrategia para subir al trono se convirtió en su ruina. Calígula, desconfiando de Herodes, lo despojó de sus territorios y lo exilió a la Galia, a una región llamada Lugdunum, actual Lyon, en Francia. Allí, lejos de la tierra que gobernó, sin palacios ni honores, Herodes pasó sus últimos años olvidado, humillado y sin redención. ¡Qué ironía tan trágica! El hombre que una vez se burló del Rey de Reyes terminó exiliado, sin trono, sin corona y sin gloria. Había tenido al Mesías frente a él, y lo vistió con una túnica de burla. Y en el fondo, esa túnica era el reflejo de su propia alma, vacía, sin luz, sin sentido. Esta historia nos grita una verdad profunda: nadie se burla del amor de Dios sin consecuencias. No porque Dios castigue como un tirano, sino porque rechazar a Cristo es rechazar la vida misma. Herodes tuvo oportunidades. Juan el Bautista lo llamó al arrepentimiento. Jesús se presentó ante él. Y en ambas ocasiones, prefirió el orgullo a la humildad, el poder al perdón, el espectáculo a la verdad. Tú y yo también tenemos a Cristo frente a nosotros, aunque de manera distinta. Lo encontramos en la palabra, en las personas que nos hablan de fe, en los momentos de oración, en las lágrimas que nos hacen mirar al cielo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo escuchamos? ¿Nos rendimos? ¿O, como Herodes, buscamos entretenimiento espiritual sin transformación verdadera? En el vídeo de hoy estamos viendo cómo una vida con acceso a la verdad puede desperdiciarse por completo si no hay un corazón dispuesto. Y en la siguiente parte de esta historia, veremos un contraste épico, cómo el silencio de Jesús frente a Herodes fue en realidad una victoria celestial, y cómo incluso en medio del juicio, la gloria de Dios seguía escribiendo su plan perfecto de redención. No te lo pierdas. Esta historia apenas comienza a mostrar su parte más trascendental. Herodes Antipas pensó que el silencio de Jesús era una derrota, una muestra de debilidad. No podía entender cómo un hombre acusado, golpeado, humillado y en silencio frente a su autoridad, podía considerarse rey. Pero en ese silencio, Herodes no escuchó el eco del cielo. Porque aquel que tenía frente a él no necesitaba defenderse, ya lo había dicho todo con su vida, con sus milagros, con su compasión, con su entrega. En ese silencio, Cristo estaba hablando con la fuerza más poderosa del universo, la obediencia al plan divino. Jesús no se defendió ante Herodes, porque no vino a salvarse a sí mismo, sino a salvar al mundo. No tenía que impresionar a un rey corrupto. Su reino no era de este mundo. Y lo que Herodes no entendió es que, mientras él se burlaba, se reía y despreciaba, estaba cumpliendo, sin saberlo, una profecía milenaria. Porque en Isaías 53 ya estaba escrito: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. El silencio de Jesús fue una declaración: no necesitas convencer a quien ya cerró su corazón. A veces, las palabras no cambian al que no quiere oír. Pero para el que busca con sinceridad, incluso el silencio de Dios tiene voz. En ese momento, el cielo entero contemplaba la escena. El Rey eterno frente al Rey temporal. El amor divino frente al capricho humano. Y aunque en lo visible parecía que Jesús era el débil, la verdad era que era el más fuerte de todos. Porque solo los fuertes aman hasta el extremo, y perdonan incluso cuando están siendo traicionados. Mientras Herodes se burlaba, el cielo preparaba la mayor victoria. La cruz estaba cerca. El dolor, la muerte y luego, la resurrección. Herodes tuvo en sus manos la oportunidad de conocer esa historia desde dentro, de arrepentirse, de cambiar. Pero eligió ser espectador, no discípulo. Eligió la arrogancia del trono terrenal,
en lugar de postrarse ante el trono eterno. Y es aquí donde esta historia deja de ser solo un relato del pasado y se convierte en una advertencia viva para nosotros. ¿Cuántas veces hemos buscado a Jesús como Herodes? Solo por curiosidad. Solo para que nos entretenga. Solo cuando nos conviene. Y cuando no responde como queremos, nos alejamos, lo ignoramos, o incluso nos burlamos con nuestra indiferencia. Herodes tuvo una cita con la verdad, y la desaprovechó. Su historia es la historia de tantos corazones endurecidos. Pero también es un espejo que nos confronta. Porque todos, en algún momento, somos Herodes. Nos cuesta reconocer la verdad cuando nos exige humildad. Nos cuesta arrodillarnos cuando estamos acostumbrados a dominar. Nos cuesta escuchar cuando lo que se nos dice no halaga nuestro ego. Pero si algo nos enseña esta historia es que siempre es posible elegir diferente. Aún hoy. Jesús sigue pasando frente a nosotros. Tal vez en el silencio de una noche difícil. Tal vez en la mirada de alguien que sufre. Tal vez en la palabra que escuchamos por casualidad. Y ahí está otra vez, callado, esperando, ofreciendo una nueva oportunidad. En la próxima parte de este vídeo, llegaremos al desenlace más impactante de esta historia. Veremos cómo la vida de Herodes, marcada por el rechazo, terminó revelando el contraste más épico del Evangelio, el trono vacío del rey burlador y el trono eterno del rey resucitado. Prepárate, porque lo que viene es simplemente trascendental. Tras ese encuentro con Jesús, Herodes Antipas lo envió de regreso a Pilato. No encontró en él ningún delito, pero tampoco encontró en su corazón la capacidad de reconocer al Hijo de Dios. Fue una oportunidad perdida, pero no una cualquiera. Fue el momento en que un rey pudo haberse rendido ante el verdadero rey, y eligió mirar para otro lado. El Evangelio no nos dice mucho más sobre Herodes después de este episodio. Pero la historia no terminó allí. La tradición y los relatos históricos nos muestran cómo la vida de este rey fue decayendo lentamente, consumido por las decisiones que tomó. Herodes, el hombre que pudo haberse arrodillado ante la verdad, terminó siendo prisionero de su propio ego, de su miedo y de su ambición. Fue desterrado por el emperador Calígula. Privado de poder, olvidado por Roma, murió sin gloria, sin trono y sin redención. El mismo que se burló del Rey de Reyes, terminó sin reino y sin honra. Y aquí, querido hermano, hermana, es donde debemos detenernos y mirar hacia adentro. Herodes es el símbolo del alma que cierra sus puertas a Cristo. Él tuvo en sus manos al Salvador, pero prefirió el espectáculo a la verdad. Prefirió el ruido de la corte al silencio del corazón. Prefirió el aplauso de sus soldados a la voz del Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Qué preferimos? ¿Qué hacemos cuando Jesús se presenta en nuestras vidas, no con milagros espectaculares, sino con un susurro de amor? ¿Lo rechazamos como Herodes, porque no entendemos su forma de actuar? ¿Nos burlamos con nuestras dudas, nuestra frialdad, nuestra indiferencia? La historia de Herodes Antipas no es solo la historia de un rey cruel. Es un espejo de advertencia para todos los tiempos. Nos dice que no basta con estar cerca de Jesús. Herodes estuvo a pocos pasos de él. Lo miró a los ojos. Pero su corazón estaba lejos. Y por eso no lo vio. No lo reconoció. No lo honró. Jesús, por el contrario, siguió su camino. No necesitaba la aprobación de Herodes. No le hacía falta la validación de un trono terrenal. Él caminaba hacia el Gólgota, hacia la cruz, hacia la victoria. Porque su reino no era de este mundo, y su trono no sería de oro ni de marfil, sino de madera y clavos. Herodes perdió su reino. Jesús ganó la eternidad. Y aquí está lo más épico de esta historia.
Mientras un rey caía en la oscuridad de su soberbia, otro rey ascendía en la gloria de su entrega. Mientras Herodes se quedaba solo, Jesús abría los brazos para abrazar a toda la humanidad. Mientras uno vivía para sí mismo, el otro moría por todos. Hoy, la voz del Evangelio nos grita con fuerza: no seas como Herodes. No esperes señales, espectáculos o milagros para creer. No rechaces al Rey solo porque no se presenta como esperas. Jesús sigue pasando frente a nosotros. Tal vez en una oración, en una canción, en este vídeo. No lo ignores. No lo desprecies. No lo devuelvas como hizo Herodes. En la siguiente y última página de esta historia, cerraremos con una reflexión profunda sobre lo que esta historia nos deja para nuestra vida personal, espiritual y eterna. Hablaremos del verdadero trono que espera a aquellos que, como Jesús, eligen la humildad, el amor y la fe por encima del poder. Prepárate, porque el final de esta historia no solo es épico, es eterno. En el vídeo de hoy hemos caminado por una historia de poder, ambición, burla y, sobre todo, de oportunidad. Herodes Antipas, el rey que se burló de Jesús, se convierte en una figura trágica no solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Su historia no terminó con un castigo físico inmediato ni con un juicio celestial visible, sino con algo mucho más profundo: una vida desperdiciada, una eternidad ignorada, un corazón endurecido frente a la verdad. Y ese, amados hermanos y hermanas, es quizás el castigo más doloroso de todos: haber estado frente a la verdad, haber sentido el roce de la gracia, haber tenido en las manos la oportunidad de la redención, y haberla desechado. Herodes tuvo todo: trono, influencia, sabiduría política, acceso directo a Jesús. Pero no tuvo lo más importante: la humildad para reconocer su necesidad de salvación. Esta historia nos obliga a preguntarnos con seriedad: ¿qué estamos haciendo con nuestras oportunidades? ¿Estamos tan distraídos por el poder, la comodidad, las rutinas y los espectáculos del mundo, que no reconocemos a Cristo cuando se nos presenta? ¿Estamos, como Herodes, esperando que Jesús haga milagros a nuestro gusto, que hable según nuestras condiciones, que se acomode a nuestros caprichos? La fe verdadera no exige señales. El amor auténtico no pide pruebas. La redención no se gana con méritos, sino con humildad. Herodes no entendió esto. Pero tú y yo aún tenemos tiempo para entenderlo. La cruz sigue levantada. El Salvador sigue extendiendo los brazos. La puerta del reino sigue abierta. Y aquí está lo más trascendental, lo más hermoso, lo más esperanzador: aunque Herodes lo rechazó, tú puedes aceptarlo. Aunque Herodes se burló, tú puedes arrodillarte. Aunque él prefirió su corona terrenal, tú puedes recibir la corona de vida que Jesús promete a los que creen. Querido amigo, querida amiga que has llegado hasta este punto del vídeo, si hay algo que Dios quiere enseñarnos con la figura de Herodes Antipas, es que el mayor fracaso no es caer, sino no arrepentirse. No es haber vivido mal, sino negarse a cambiar. No es haber dudado, sino cerrarse a la fe. Jesús no condenó a Herodes en ese momento. Guardó silencio. Porque a veces el silencio de Dios es más fuerte que 1000 palabras. Es un espacio abierto para la reflexión, para el cambio, para la conversión. Herodes no lo aprovechó. Pero tú puedes hacerlo hoy. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, si esta historia ha despertado en ti el deseo de acercarte más a Dios, te invito a que no lo dejes pasar. Toma un momento para orar, para meditar, para pedirle al Señor que te dé un corazón dócil, humilde y despierto. Un corazón que no se burle, sino que adore. Que no juzgue, sino que ame. Que no rechace, sino que abrace la cruz y el camino del reino. Y antes de irnos, te quiero pedir algo muy especial. Si este vídeo te ha bendecido,
no olvides darle like y suscribirte al canal. Aquí hablamos de historias bíblicas profundas como esta, que no solo cuentan hechos antiguos, sino que revelan verdades vivas para nuestro tiempo. Queremos seguir compartiendo contigo estas enseñanzas espirituales que nos conectan con Dios y con su palabra eterna. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Conocías este lado de Herodes Antipas? ¿Qué te enseñó su vida sobre tu propio caminar espiritual? También, si tienes un testimonio, una petición o una reflexión, compártela con nosotros. Este espacio es tuyo. Somos una comunidad que camina junta en la fe, que aprende, que se edifica y que busca al Señor con sinceridad. Que Dios te bendiga, te guarde y te conceda un corazón siempre dispuesto a reconocer la verdad, aunque venga en silencio, aunque no luzca como esperábamos, aunque nos confronte con nosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios, las historias y las enseñanzas eternas de la Biblia. Hasta entonces, no olvides, el Rey verdadero ya ha hablado. ¿Lo escucharás tú?